Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo O están? buenos días, o buenas noches. Depende, claro, depende de cuándo vean el video. Esta es la clase 2 del área de escenotecnia, Pensar el teatro. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, en esta clase vamos a desarrollar el apunte desde la página 9 aproximadamente hacia el final del resumen de Lilian Mendizábal. Vamos a ver lo que es concretamente la escenografía. En la clase anterior vimos el espacio más en general o qué comprende la escenotecnia, y en este caso vamos a ver escenografía, iluminación, sonido, objeto, vestuario, maquillaje, ¿sí? Y hay algo de máscara. Esos son más o menos los temas que vamos a ver hoy y los vamos a ir desarrollando. Importante, todo lo que vamos dando en clases y cómo lo vamos trabajando es un resumen del apunte, ¿sí? Ustedes tienen que leer y estudiar de ese apunte, ¿sí? No es que con estas clases, escuchando las clases, les va a alcanzar para luego rendir el parcial. Van a tener que estudiar del apunte, sacarse las dudas, porque hay muchas cosas del apunte que nosotros las decimos más por arriba, ¿sí? Eso es importante, no me quería olvidar de decirlo. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir. Bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Vamos a arrancar pensando en las herramientas del escenógrafo o la escenógrafa. Por un lado, vamos a tener el espacio arquitectónico, que es el espacio que nos va a condicionar a la hora de diseñar, ¿sí? En algunos momentos, ese espacio era siempre más o menos el mismo, en donde todas las salas teatrales tenían las mismas dimensiones, tenían la misma forma, ¿sí? Hoy en día las salas teatrales y los espacios teatrales son tan disímiles y hay tanta variedad de espacios que esos espacios influyen directamente sobre el diseño escenográfico. Por eso es tan importante que entendamos primero el espacio arquitectónico a donde vamos a diseñar para luego poder empezar a pensar en un diseño. No es lo mismo trabajar en una sala de teatro independiente que trabajar en el San Martín o en el Real o en salas de teatro oficiales a la italiana, más grandes, más pequeñas, ¿sí? Por otro lado, tenemos concretamente la escenografía, que va a ser la materialidad de la cual nos servimos para construir mis escenógrafos. Ahora vamos a desarrollar un poquito más. ¿Querés leer, Ariel? Dice, la arquitectura. Ciertas formas teatrales dependen de la arquitectura del lugar escénico. El espacio teatral es tridimensional y está fijado por la forma y la estructura del lugar. La Bueno, escenografía. perdón, voy Vas a con la explicarlo. arquitectura. Perfecto. Dale, lo vamos. Bien. Bueno, la arquitectura es básicamente lo que dije hace un rato. Y acá habla exclusivamente también de de algunas formas teatrales que dependen de la arquitectura. Es decir, hay algunas obras que se hacen en algunos lugares en los que no se pueden correr, ¿sí? Ya sea por lo simbólico del lugar o por la estructura del lugar. Por ejemplo, en el caso de lo simbólico, pensemos en, por ejemplo, las escenas de teatro y memoria que se están haciendo ahora o las de teatro por la identidad. No es lo mismo que uno piense en una obra o en una escena teatral pensada para un espacio, por ejemplo, en donde se torturaron personas en la dictadura, y esa obra no se puede después correr de ese espacio, porque ya el espacio tiene una ideología, una cuestión súper poética y súper fuerte con respecto a todas las cosas que sucedieron ahí y que sabemos que sucedieron. ¿Se entiende? Si después nosotros queremos hacer una escena, esa misma escena, en otro lado, tenemos que cargarla de otros sentidos distintos, porque el otro espacio ya no va a tener la carga emocional que tiene ese espacio. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿sí? O no es lo mismo hacer una obra en un jardín de infantes que hacerlo en una cárcel, ¿sí? Por hablar de espacios así muy disímiles. Por eso es que la arquitectura va a influir absolutamente, directamente sobre el diseño escenográfico. Seguimos con la escenografía.
Bien, la escenografía. El origen del término indica una concepción de imitación y pictórica. Imitación pictórica. En una visión antigua, el decorado es un telón de fondo en perspectiva o ilusionista. Para superar esa idea se le empezó a denominar escenografía o dispositivo escénico, ya que, como es la concepción actual, la entendemos de manera funcional, de eficacia y útil. Bueno, en este caso lo que estamos hablando es, con anterioridad al siglo XX, se trabajaba mucho con telones pintados. Y el espacio y la escenografía se llamaba decorado, ¿sí? Luego los primeros iluminadores y diseñadores y escenógrafos del siglo XX, como Craig, Appia y Meyerhold, vienen y dicen, no, esto no está piola porque se volvía muy bidimensional y esto de los telones pintados no nos deja interactuar con el espacio del lugar más orgánico, y también pasaba que los actores tampoco se podían acercar tanto al telón de fondo porque tenían perspectivas que se cambiaban. Entonces el actor tenía que estar siempre medio en proscenio. El proscenio es la parte delantera del escenario, y si se iba para atrás, digamos, la ilusión óptica se coartaba. Entonces el actor estaba muy estructurado con este tipo de propuestas decorativas. Entonces de pronto empiezan a aparecer estos directores, iluminadores del siglo XX, principios del siglo XX, y empiezan a proponer otro tipo de espacio y se empieza a hablar de escenografía en lugar de decorado. Vamos a ver ahora una foto, por ejemplo, este es un teatro más tradicional, a la italiana, que a ver, todavía se siguen haciendo puestas más tradicionales, todavía se siguen usando los telones pintados, seguro, pero desde un lugar de que sabemos que es una propuesta tradicional, ¿sí? Hoy en día también hay propuestas con unos espacios mucho más abiertos a nivel de estructura y que proponen otro tipo de materialidad, otro tipo de iluminación, otro tipo de juego del actor con el espacio, de la actriz con el espacio, otro tipo de juego con el vestuario, otras posibilidades de textura, de colores, ¿sí? Se amplió mucho más el espectro. Vamos a hablar de algunas concepciones de escenografía. ¿Podemos leer esto? Bien. Escenografía construida es un tipo de escenografía que se construye con elementos tridimensionales y tiende a ser más realista que la escenografía de telones pintados. Bueno, muy bien. Esto es la escenografía propiamente dicha, cuando construimos un bastidor, un árbol, un sillón, una mesa o una ventana, o puede ser algo más abstracto o no tan abstracto, pero es lo concreto de lo material, ¿sí? Por ahí, en los telones pintados antes, los árboles se pintaban, ¿sí? En cambio ahora se empiezan a hacer, a construir con materiales. En este caso, tenemos construidos estos libros y todos estos desniveles. Todo esto es escenografía construida. Esto es un diseño, una maqueta de la obra del Jardín de los 5 árboles que se lleva a cabo. Lo interesante y lo lindo es que la maqueta es igual. Está muy bien hecha. El diseño, hay muchos escenógrafos que les gusta diseñar en maqueta. Acá tenemos a Ariel, que es el experto en maquetas, hace unas maquetas hermosas. ¿Podés volver la anterior a esta, la de los libros? Ah, sí. Eso, fíjense, ¿sí? En la clase anterior, nosotros justo en un momento vimos que estaban pintando unos telones, ¿sí? En el piso, que yo les conté más o menos un poco de qué se trata esto de pintar con las técnicas antiguas de pintura, de claro oscuro, pero eran justamente libros de grandes dimensiones, ¿sí? Porque se va a ver en un escenario a la italiana seguramente muy, muy grande, digamos, de grandes dimensiones, pero es pintura escénica, ¿no? Acá si bien interviene la pintura escénica, pero son corpóreos, son cuerpos, ¿sí? Estructuras construidas seguramente de material madera o de hierro,
pero que se han recubierto con telas y luego se ha hecho la pintura escénica para dar la sensación y para dar la idea del libro, ¿no? Distinta a esa otra. Y acá hay tridimensionalidad, mientras que en las pinturas que habíamos visto en la clase anterior es todo bidimensional, ¿sí? Esa idea se quita, digamos, en todo lo que es la nueva forma de concebir la escenografía, se ha quitado. No quiere decir, como dijo Mechi recién, de que no se sigan usando telones pintados, se siguen usando, pero sabiendo que eso es una forma de utilización de lo escenográfico. Nada. Buenísimo. Bueno, pasamos a la escenografía verbal. Escenografía verbal es el descripto o sugerido por el comentario de los personajes. Este decorado es posible en virtud de que el espectador entienda la convención de imaginarse el lugar en el momento en que es enunciada por el actor. Bueno, esta escenografía es a veces un poco compleja de usar en escena porque cuando se puede usar muy mal, puede pecar de explicativa y didáctica. Por ejemplo, puede pasar que alguien entre y diga, oh, qué hermoso bosque, ¿sí? Eso sería como una forma no tan piola de desarrollar el espacio. Pero sí, hubo muchas formas teatrales que la han usado a lo largo del tiempo y una de ellas es el teatro isabelino. El teatro isabelino es el teatro principalmente de la época de Shakespeare, ¿sí? Y ustedes podrán ver en las obras de Shakespeare que siempre hay un personaje que enuncia qué es lo que va a acontecer, dónde están y qué espacio es el que se está trabajando, ¿sí? Qué sé yo, hay alguien que dice Verona, año tanto, ¿sí? O balcón de Julieta, ¿sí? Porque en el teatro isabelino no había tanta escenografía, los espacios eran siempre más o menos iguales, y lo que se trabajaba mucho era esto de la escenografía verbal, de verbalizar, a veces más poéticamente, otras veces no tanto, el espacio donde se iba a representar. En el caso de Shakespeare siempre es genial, pero hay otros espacios en donde hay que saber usar este tipo de recursos, ¿sí? Está bueno por ahí para conocerlo. Escenografía sonora es una forma de sugerir el marco de la obra a través del sonido. Por ejemplo, se abre una puerta y en ese momento se escuchan ruidos de la selva. De esta manera logran ubicar la idea de que allí está la selva, pero solo se han valido del sonido. Bueno, está bastante claro el ejemplo. Es básicamente eso, cómo el sonido nos puede transportar o llevarnos hacia un lugar concreto. A veces puede ser más fácil identificar como un bosque y otras veces puede ser más complejo, quizás como una fábrica o una ciudad, que por ahí no tiene que escuchar un ratito hasta que dice, ah, sí, están en tal lado. Pero puede ser cualquier sonido, una playa, ¿sí? Y no hay necesidad de que que haya algo en el espacio o nada. Aunque solo parezca ese sonido, uno ya dice, ah, bien, están en la playa, ¿sí? Escenografía lumínica, en este caso, las zonas de actuación y los espacios se determinan por la iluminación. Bueno, es muy parecido a la sonora y vamos a entender, y ahora lo vamos a desarrollar más cuando veamos iluminación, lo vamos a entender a la iluminación como un elemento significante dentro de la escena, ¿sí? Y así como es significante también puede generar espacios y puede generar ritmos y puede generar escenografía concreta. Por ejemplo, uno puede iluminar con una luz más dura, cuadrada, una ventana, ¿sí? O la abertura de una puerta y cómo se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, es concretamente solo luz. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo hay zonas que se pueden resaltar y zonas que se pueden dejar totalmente oscuras. Y eso es solo con la luz. Es por eso que es tan importante, y esto lo vamos a recalcar muchas veces, es tan importante que todos los lenguajes escenotécnicos se fusionen y trabajen al unísono, ¿sí? Porque si yo diseño una escenografía, pero no me pongo de acuerdo con el
iluminador o iluminadora no va a iluminar lo que yo diseñé o de la forma en que yo diseñé ese espacio, ¿sí? Es muy importante que todos los lenguajes escenotécnicos y también los que no son escenotécnicos, los actorales, jueguen en funcionamiento múltiplex. Es muy gracioso porque los iluminadores, los que se dedican más al diseño lumínico, juegan con esto, ¿no? Juegan a decir, al igual que decía ayer en la clase 1 Mechi, sobre el tema de que si no hay luz, no existe el color, no existe la forma, porque todo se obtiene a partir de la luz. Los iluminadores nos dicen a los escenógrafos, cuidado, porque yo apago algo y tu proyecto desaparece, ¿no? Y juegan mucho con eso. Es una broma que hacen siempre los iluminadores, pero es cierto, digo, una escenografía, por más maravillosa que pueda ser, si está mal iluminada, pierde, o si no se ha trabajado en conjunto con el iluminador, puede llegar a perderse muchísimo de esa maravilla, ¿sí? Como también a veces salvan, la iluminación salva cosas que no están tan buenas, digo. Pero es un lenguaje que en ese sentido nos merece muchísimo respeto. Sí, por eso mismo es que es absolutamente necesario que todos los lenguajes escénicos trabajen en conjunto siempre. Ahora lo vamos a desarrollar más, pero me acuerdo con vos que los iluminadores saben que son ellos los que hacen que se vea todo. Ellos o ellas. Yo conozco la mayoría de iluminadoras, la mayoría de iluminadoras que conozco son mujeres. Acá tengo un ejemplo de una apuesta de Yayoi Kusama. Googleen, ya tienen un montón para googlear. Craig, Apia, que están en el apunte, Meyerhold, ahora Yayoi Kusama, con Y y K. Es una mujer japonesa, creo que es, sí, que, bueno, hace instalaciones y tiene una obsesión, y hablo de obsesión porque realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo, algo así, vive en un asilo. Tiene una obsesión con los lunares y hace unas cosas increíbles. Búsquenla, pongan ahora pausa, ya mismo, pausen y googleen Yayoi Kusama y vean un toque de qué estoy hablando porque es fantástica. Bueno, esta es una instalación más lumínica de ella, en la cual trabaja también con espejos y con la duplicación infinita de estos puntos de luz. Ahora vamos a hablar de los objetos escénicos. El espacio teatral no está vacío, está ocupado por una serie de elementos concretos y cuya importancia es variable. Tenemos los cuerpos de los comediantes, los elementos de la escenografía y los accesorios. Decimos la importancia es variable porque a veces, depende de la apuesta, nosotros le vamos a dar más importancia a algunas cosas que a otras. Ya tenemos una obra de Cantor, en la cual trabaja con unos objetos que son unos muñecos. Algunos son actores y otros son muñecos. Está igual. Y acá tenemos algunos ejemplos de objetos dadaístas, que quizás en la clase 3 hablemos más acerca del dadaísmo, no me voy a detener tanto, pero lo interesante de estos objetos es que se vuelven muy interesantes y a uno le dan ganas de verlos, porque al ser de esas características pierden su funcionalidad. ¿Quién va a querer tomar un té en esa taza? Con pelos. O como pierde su funcionalidad. ¿Sí? Esta silla es maravillosa, preciosa, me encanta, pero también no sé cuán cómoda será. ¿Sí? Y tenemos como una diferenciación entre varios objetos. ¿te lo leo? Bueno, dale, y vamos frenando. Y vamos sí, frenando con cada uno. Dale. El objeto naturalista es auténtico como un objeto real. Bien. El naturalismo siempre se caracteriza por trabajar con lo más parecido a la realidad posible. Es decir, los naturalistas extremos hubieran querido que la obra se vea con la luz del sol. Si es luz de vela, trabajan con vela. Si el actor toma vino, probablemente tome vino en escena.
o toma agua, va a hacer agua, digamos. No es que inventan. ¿Se entiende lo que digo? Es como súper, que sea de verdad. No van a usar una silla de utilería, van a usar una silla de verdad. ¿Sí? Son objetos reales. Al igual que el criterio actoral también. La técnica actoral naturalista trabaja con emociones reales, como, bueno, como la técnica del actor estudio y todo eso, que cuando uno necesita, digamos, evocar una emoción, evoca una imagen para poder realmente actuar de verdad esa emoción, ¿sí? Los naturalistas tienen como esta obsesión con que todo sea real, de verdad, ¿sí? Seguimos por el realista. Bien. El objeto realista, en cambio, solo reconstituye un número limitado de características y funciones del objeto imitado. Es decir, cuando hablamos de realista, vamos a hablar de una imitación de la realidad. Entonces, en ese caso, algunos objetos pueden ser, por ejemplo, de cartapesta. Puede haber una botella de cerveza y es de cartón, no es de verdad, pero imita la realidad, ¿sí? Puede haber una silla de telgopor, ¿sí? Mientras no se siente nadie y no se rompa, la silla puede ser usada como objeto realista, ¿sí? Entonces el realismo es la imitación de la realidad. Seguimos. El objeto simbolista establece una contrarrealidad que funciona de manera autónoma. Bueno, este es un objeto más metafórico y esto puede ser a veces un objeto abstracto o un objeto más concreto, como una flor, ¿sí? O un pañuelo, pero que significan mucho más. Es la metáfora de la mujer que acaba de morir, el pañuelo colgado en un perchero, ¿sí? Es como lo metafórico y lo simbólico que se esconde detrás de los objetos. Bueno, esta plancha me parece muy hermosa. Es una plancha también dadaísta. Lo que tiene de interesante es que pierde su condición de plancha al tener todos estos clavos, ¿sí? Acá hay una asociación de objetos dadaístas súper interesantes también. Es una joya, este emprendedor. El objeto no está reducido a un único sentido, como nada, ¿no? En la vida. A menudo el mismo objeto es utilitario, simbólico, lúdico, según el momento de la representación y sobre todo según la visión estética. Es decir, según el mundo en donde existe ese objeto. Es como decíamos recién, un pañuelo de algún color en una obra va a representar una cosa porque ese mundo está hablando de una cosa y en otra obra va a poder representar otra cosa diferente. ¿Sí? Y va a depender de ese mundo que le creemos al espectador con determinadas lógicas. ¿Sí? Es como hablábamos en la clase anterior que decíamos de Game of Thrones. ¿Hablamos de Game of Thrones en la clase anterior? No. Sí, ¿Sí? hablábamos, ¿por qué era? No me acuerdo en este momento. Por el tema de qué objetos pueden resultar como anacrónicos o objetos que no van a estar relacionados íntimamente con la puesta en sí. Digamos que en Game of Thrones hay dragones porque ese mundo lo permite, ¿sí? Claro, exactamente. Entonces, en este caso, depende del mundo que creemos, los objetos van a tener funciones diferentes. A veces van a ser más simbólicos, otras veces pueden ser lúdicos, depende si el actor o la actriz los incorporan en su acción y según ese momento va a tener una visión estética diferente. Bueno, continuamos. Acá tenemos otro objeto muy hermoso. Bueno, y esto me parece interesante porque es un objeto que no es nada y es todo al mismo tiempo y puede ser muchas cosas. Es como una bola de tela que tiene iluminación, esto es sacado de Cirque du Soleil, y el personaje juega con esa tela que de pronto es una pelota, después es más pequeña, es más grande, la iluminación es muy hermosa, el contraste que se genera con el fondo es muy, muy lindo. El lenguaje lumínico. ¿Podemos leer la frase de Apia? Sí.
La luz posee una elasticidad casi milagrosa, contiene todos los grados de la claridad, todas las posibilidades de color, como la paleta del pintor, todas las movilidades. Puede crear sombras, difundir en el espacio la armonía de sus vibraciones exactamente igual como lo haría la música. Con ella poseemos toda la capacidad expresiva del espacio si este espacio es puesto al servicio del actor. Adolf Appia. Muy bien. Hermosas palabras de Adolf Appia, pero imagínense estas palabras en 1920, cuando el espacio era alumbrado, no iluminado, sino alumbrado, y la luz solo servía para que se vea la escena, y todo lo que había eran telones pintados. De pronto Adolf Appia es uno de estos en este grupo con Craig y con Meyerhold, estos nuevos pensadores que vienen y dicen, no, la luz incide sobre el espacio, genera nuevos espacios, nos da grados de claridad, nos da posibilidades de difuminar, nos da sombras, nos da otras posibilidades y empieza también a repensar en el espacio con la luz, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a cambiar el paradigma, todo junto en ese mismo momento, de dejar de decir decorado y empezar a hablar de escenografía. Y cuando empezamos a hablar de escenografía, también empezamos a hablar de lenguaje lumínico. Imagínense que hasta ese momento, el de arriba, la foto que vemos de arriba es una representación medieval, que eran representaciones o al aire libre o adentro de las iglesias. Entonces imagínense que la iluminación era algo que no tenían mucho en cuenta. Por ahí sí tenían algunos mecanismos escenográficos que eran muy, muy lindos, o sea, históricamente para verlos son muy bonitos, pero su concepción era muy lejana a la concepción que tenemos hoy en día de la escenografía. Y en la foto de abajo tenemos un famoso telón pintado, que está muy bien pintado, pero no deja de serlo. Si el actor se acerca mucho a ese telón pintado, los árboles van a perder, digamos, el efecto de perspectiva se pierde. Viene Craig y dice, esto es lo que vamos a hacer. Imagínense la diferencia, ¿sí? Él propone niveles, desniveles, propone escaleras, propone otro pensar del espacio. Fíjense que ni siquiera hay salidas a los laterales, ¿sí? Y la iluminación, cómo incide en ese espacio, como una concepción del espacio totalmente distinta. ¿Podemos leer esto? Sí. A partir de los estudios que Appia realiza a principios del siglo XX, la iluminación comenzó a ser un arte con el cual crear a partir de la luz. Muy bien, eso es lo que acabo de desarrollar. Sí. Actualmente la luz interviene en el espectáculo, participa en la producción de sentido, puede iluminar o comentar una acción, puede aislar una parte de la escena o focalizar un solo objeto o un solo actor, puede crear una atmósfera, trabajar el ritmo, facilitar la lectura del texto espectacular. Muy bien. Actualmente, entonces, gracias a estos pensadores y a muchos más que vinieron después, hoy se interpreta la luz como efectivamente un creador de sentido más, ¿sí? Y todas las posibilidades infinitas que tiene, vamos a verla y la vamos a desarrollar ahora. El iluminador o iluminadora tiene varias herramientas. Primero vamos a pensar en la posición de la luz. Y eso es un montón. O sea, desde dónde viene la luz nos va a determinar muchísimas cosas, desde lo dramático, escénico y, bueno, todo lo demás que genera sentido. Las posiciones básicamente son la cenital. Tengo acá, no sé si se me ve. ¿Vos me ves, Ariel? Sí, sí. Bueno, supongamos que esta es la luz. Yo voy poniendo con la linternita en mi cara, no sé si se ve. Por ahí yo estoy como muy iluminada, pero ¿se ve ahí? No, pero ahí sí, ahí te ilumina. Bueno, eso sería cenital, ¿sí? Es desde arriba, ¿sí? Después tenemos el naridal, que es desde abajo, que esta se usa un poco menos en teatro porque es medio difícil. Se tendría que el actor casi parar sobre la luz. Hay, pero es la que menos se usa. Esta es la que se usa para contar cuentos de terror. Como van a ver, se pueden ver algunos rasgos y otros no. ¿Sí? Se usa para
para algunas cuestiones más, más de generar ambientes más de tensión. Frontal es directamente de frente. A veces ese frontal puede ser frontal más cenital o frontal más rasante, ¿sí? El rasante es el que va desde abajo, que va desde el piso, que va rasando, agarras del piso y pega sobre el cuerpo del actor. Ese rasante puede ser de cualquier dirección. Después tenemos contraluz, que va ahí atrás. No sé si se alcanza a ver, que se ve como un contorno. Genera un contorno de luz. Genera Tendría un que estar por contorno. ahí a oscuro, sí. Sí, si estuviera oscuro. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Y después tenemos, bueno, los laterales. Lateral derecho y lateral izquierdo, ¿sí? Esto es como el básico. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Acá tenemos un montón. Las tenemos a todas, ¿sí? ¿Se ve la flechita Sí. del mouse? Bien. Bueno, acá tenemos laterales. Acá las que van del fondo hacia adelante son las contra. Tenemos algunas cenitales y frontales. Acá no se ven, pero sí hay seguramente, ¿sí? Acá tenemos ejemplo de un contra medio cenital. Este es un contra-contra. En el contra lo interesante es que se ven las siluetas y las sombras se proyectan hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué es importante el contra? Porque genera tridimensión. Si nosotros iluminamos la escena solo con frontales o cenitales, se va a generar una imagen muy plana y el contra nos da esa tridimensión. Es importante entender que para generar una puesta de luces jamás lo hacemos con una o dos luces. Ponemos un montón de luces, porque incluso si están en una intensidad baja, van a generar efectos diferentes y tenemos que, en una sala de teatro, por cada escena, por lo menos interactúan entre 15 y 20 luces como mínimo, desde distintas orientaciones. En la de arriba, acá tenemos frontal, ¿sí? Seguramente hay algún apoyo de laterales acá, y acá tenemos laterales. Ahora vamos a hablar de la intensidad. ¿Podemos leer? La intensidad es la fuerza de la fuente de luz y se puede clasificar como máxima, mínima, grande, poca, media. Bueno, la intensidad es lo que nos va a dimerizar la luz. Es decir, bueno, nosotros cuando prendemos la luz en nuestra casa tenemos como un switch que prende y apaga, ¿sí? En las consolas tenemos los dimmer, que a veces en algunas casas suelen existir, que en las casas a veces son como una ruedita que hace que la luz sea con menor intensidad o con mayor intensidad. Eso es lo mismo, pero en una consola, ¿sí? Que los dimmer corren de esta forma, entonces la intensidad puede ir de 10% a 100%, ¿sí? Y eso va a dar distintas atmósferas, distintos efectos, ¿sí? Tenemos mínimo, máximo. Vamos al color. El color. Cuando vemos un objeto, lo vemos del color que la luz refleja. Un objeto iluminado con luz blanca refleja algunos colores que componen esa luz y absorbe el resto. Es decir, que el color de un objeto es su forma de comportamiento ante la luz. Bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior, de que lo que nosotros vemos no es el color, sino la luz reflejada en ese color, ¿sí? El tema con la luz color, con la luz y el color, es que a veces, o sea, esto es hablando de luz blanca, cuando tenemos luz blanca, nosotros vemos los colores como en realidad son, ¿no? Pero de pronto, ¿qué pasa cuando la luz es de color? Y empieza a aparecer el color luz, que es todo un mundo nuevo, que no lo vamos a ver ahora, pero que quizás podamos ver algo en primer año y van a ver bien con detenimiento en cuarto año las que decidan dedicarse a la parte de iluminación, que es muy interesante. Pero bueno, y ahí tiene un montón de comportamientos diferentes. Lo que sí está interesante ver y entender es que la función del color pigmento y el color luz la tenemos que entender muy bien cuando vayamos a diseñar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un vestuario rojo, ¿sí? O un vestuario verde y me lo iluminan con una luz roja, el vestuario se vuelve marrón. Entonces, no solo tengo que poder trabajar con él o la iluminadora, sino que también tengo que pensar en el diseño de
ese vestuario, ¿sí? ¿Podemos leer la difusión? Sí, la difusión. Este aspecto tiene que ver con la sombra proyectada. Una luz dura define los límites de sombra del objeto. La textura del haz de luz es áspera, pero cuando los límites de la sombra proyectada se pierden, estamos hablando de luz blanda o suave. En el caso de esto de la difusión, es cuando hablamos de luz dura, nos vamos a dar cuenta que es dura porque la sombra proyectada se ve con mucha nitidez. Y en cambio, en una luz blanda, la luz, la sombra proyectada se va a ver bastante más difuminada, ¿sí? Esa es una luz blanda o suave. Y eso va a depender de la luminaria que usemos y también un poco de la intensidad que le demos, ¿sí? Seguimos. La luz interviene en el espectáculo como productora de sentido. Bien, esto es lo que venimos diciendo todo el tiempo, y es que yo tendré que sacar esta parte porque está como muy redundante, ¿no? ¿Cómo? Está muy redundante. Sí, bueno, ya lo venías diciendo, no importa. Sí. ¿Querés? Bueno, lo voy a decir yo así como resumen. Dale. Bueno, entonces, en definitiva, la luz interviene en el espectáculo como productora de sentido, es reveladora del hecho teatral y no es mera decoración, ¿sí? Es algo que nos ayuda a componer lo que querramos decir. Bien. Vamos a hablar entonces de recursos sonoros. Podemos encontrar los siguientes sonidos en escena. ¿Querés leer? Sí, dale. La voz del actor, actriz, voz hablada, voz cantada, suspiro, quejidos, risas, etc. Bien, esto es todo lo que podemos escuchar, incluso puede ser un texto, ¿sí? La palabra, todo lo que haga y produzca la actriz o el actor con su voz es eso. Sí. Los sonidos que produce el actor, actriz con su cuerpo, sus pasos, el roce de su ropa, etc. Bien, ese es otro sonido que podemos escuchar en la escena, que tiene que ver con los sonidos que el cuerpo del actor o de la actriz generan en la escena. La música compuesta especialmente para el espectáculo. Bien, esto sería la música incidental, que puede ser de varias formas. En este caso, la música compuesta, que es, no existe la música esa y los que hacemos la obra, llamamos a un músico, a un compositor o una compositora que nos componga especialmente una música concreta para una escena en particular. Bien. La música tomada como de composiciones ya existentes. Bueno, esto es cuando nosotros encontramos una música que nos interese usar y que ya existe. Supongamos que es alguna música de alguna película que nos gustó y queremos usar esa música para nuestra escena, eso sería. Música producida y motivada por la ficción. Un personaje canta o toca un instrumento. Bueno, eso es cuando concretamente la música sale de la escena, ¿sí? Cuando hay una banda, o el actor canta, o la actriz canta, ¿sí? O cuando hay instrumentos en escena, que sucede un montón. Lo lindo del teatro es que incorpora todas las artes. Entonces, hay muchas obras que tienen sonido, que tienen instrumentos, actores, músicos. Eso está buenísimo. Bien. Elementos a tener en cuenta. La intensidad, fuerte, piano, el tono, agudo, medio, grave, el ritmo, lento, rápido, el timbre es lo distintivo, podemos compararlo con el color, la voz de un actor tiene su sonido distintivo que lo particulariza del resto. Bueno, estas son características de todos los sonidos, que son características que nos trae la música, ¿sí? Así como de la escenotecnia se nutre mucho de la plástica, también se nutre de la música, ¿sí? Y también se va a nutrir mucho del cine. Es una de las áreas que más empieza a estirar su mano y a agarrar otros tipos de arte para empezar a entender el lenguaje escenotécnico en general. Estas son las características del sonido según
la música, ¿no? Según ese arte. Es importante que entiendan una cosita, que cuando se utiliza lo sonoro, al igual que lo lumínico o que el vestuario, que cualquiera de los lenguajes que integran las escenas técnicas, el sonido también va a generar sentido. Digo, puedo jugar desde algún elemento sonoro para querer intensificar un mensaje, querer transmitir alguna idea, para remarcar, para distinguir un personaje. O sea, podemos otorgarle a un personaje una música o un sonido particular. Bueno, todo eso genera o ayuda en el espectáculo, digamos, en la puesta en escena. Sí, tal cual. Bueno, vamos a cerrar esta parte de sonido con Justo ¿Cómo? Digo, el sonido escénico como un elemento productor de sentido. Claro, exactamente. Y vamos a mostrarles un videíto de unos alemanes que trabajan con máscaras, que también podemos retomarlo cuando veamos máscara, y trabajan con el sonido y es muy hermoso. Vamos a ver.
Bueno, muy bien. Muy interesante la manera en que este grupo trabaja con lo sonoro, porque no solo le va a dar, bueno, todo lo que tiene que ver con el humor y con las posibilidades físicas de estos personajes, sino también un ritmo. Y es muy interesante cómo lo sonoro va generando el ritmo de la escena, ¿no? Incluso el ritmo de la risa, ¿sí? Cuando están en un momento dado que están haciendo el ruido tu, 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 para que el último personaje haga ese salto, eh, también está dado por el ritmo que le da lo sonoro en toda la escena. Bueno, muy interesante cómo lo sonoro ayuda a componer el sentido. Me parece maravilloso en esta escena cómo se ve, como muy concretamente. Si quieren, después lo charlamos más en la consulta porque es muy lindo de charlar y de reflexionar acerca de qué es lo que pasa con este video. Bueno, hasta aquí hemos llegado con sonido y vamos a continuar ahora con vestuario, maquillaje y máscara. Bien, bueno, esa parte vamos, voy a compartir yo pantalla. Bueno, el vestuario dice, es uno de los dispositivos escénicos con multiplicidad de funciones y por lo tanto es otro de los significantes, ¿sí? Que integran el conjunto de la puesta en escena o de la representación. Uno tiene que entenderlo también como un lenguaje, ¿sí? Que está compuesto de múltiples códigos. Entonces hay elementos como la textura, el color, la línea que puede tener el vestuario, que van a hablar, no solamente el vestuario en sí concreto, sino que puede haber elementos en el vestuario que van a ayudar a contar o a decir o a hablar sobre un personaje, ¿sí? Tan pronto dice, como aparece en la escena, la vestimenta, que conocemos como un objeto cotidiano, se transforma en vestuario teatral y es sometido a la mirada del espectador y por lo tanto a un proceso de resignificación constante en el cuerpo del actor. Es decir, nosotros, por el simple hecho de estar expuesto, puede aparecer simplemente el señor que limpia sin darse cuenta en la escena, un señor que limpia, una señora que limpia, en el teatro y aparece y justo estaba el espectador automáticamente va a decodificar, va a leer como que fuese un personaje, pero en realidad es un equívoco de alguien del personal de trabajo del teatro. Entonces, fíjense cómo automáticamente por el simple hecho de estar expuesto a la mirada del espectador, enseguida comienza a significar algo. Empezamos como espectadores a otorgarles un sentido. Así funciona, de esa manera funciona el vestuario cuando es vestuario real de algún personaje, ¿sí? Nosotros le vamos a dar un sentido, le vamos a dar un significado como espectador. Es probablemente, junto con la escenografía, uno de los primeros índices que nos transmiten ya sobre qué va a tratar la obra, mucho antes de que el actor diga algo, ¿sí? Porque ya, como espectador, ya empezamos a leer, bueno, si alguien aparece, digo un ejemplo muy pavo, pero si alguien aparece con una capa o una corona, ya sabemos qué es ese personaje. Después develaremos en el transcurso de la obra si realmente es un rey o un impostor o un bufón vestido de rey, digo. Pero automáticamente nosotros empezamos a leer y decimos, ajá, este personaje es tal cosa. Dice, es capaz de caracterizar el medio social, o sea, tiene esa función dentro de un relato tal vez, el medio social puede transmitirnos una época y también nosotros a partir de cómo se use, de la función que cumpla, de cómo caracteriza a un personaje o de qué tipo de personaje es, podemos seguir la escena, podemos seguir la historia. Pasamos ahora, digamos, a cómo es el proceso de creación del vestuario, ¿sí? El proceso de diseño. Al ser un elemento que es plástico, tenemos que pensarlo previamente. Igual que la escenografía, igual que la iluminación, uno tiene que proyectarlo previamente. Acá vemos unos figurines, ¿sí? Unos figurines de alguna película, por el nombre de las actrices, ¿sí? Pero
es lo que hace el diseñador de vestuario, que los españoles le van a llamar figurinista, por eso de ahí viene la palabra figurín, cómo se piensa en su totalidad y también en el detalle, ¿no? En el detalle de cómo se va a confeccionar y los accesorios y todas las terminaciones que pueda llegar a tener ese traje. Bueno, también justamente cuando hablamos de época, cuando trabajamos un vestuario de época, también la investigación que hay que hacer, la documentación, es importante ver las líneas del traje. Puede ser de carácter realista o puede ser simplificado tal vez, ¿no? Uno puede marcar la época. Estos son trajes bastante realistas, estos que están aquí arriba, ¿sí? O esto, pero también yo podría hacerlo con esta línea, pero ser de otro material completamente distinto, por un juego escénico o por un concepto de trabajo del equipo, digamos, del director o del equipo en general. Puede ser que sean hechos con otro material, pero la línea conserva la época. En la imagen de abajo, Ariel, hay como una especie de mezcla, como si tuviera como una especie de collage, ¿sí? Como unos colores que no pertenecen, se nota como una cosa medio cruzada ahí. Sí, eso tiene que ver con la línea, ¿no? Con qué tipo de línea se trabaja, digamos, con lo que es la figura. Pero ahí están como intervenidos. Claro. Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos en la clase anterior de Game of Thrones, ya que estamos con ese, sí, con ese ejemplo, que Game of Thrones tiene como una idea de algo medio de época, pero en realidad, si nos ponemos a pensar que evoca algo medieval, casi ninguno de los trajes que existen en la serie son medievales, sobre todo los trajes femeninos. En el medievo jamás hubiera habido un escote tan pronunciado, claro, o jamás hubiera habido ese tipo de cortes tan insinuantes de los cuerpos, sobre todo los de Khaleesi o los de algunas otras personajes femeninos. Entonces hacen como una especie de una idea de época, pero después arman su propio mundo. Exacto. Como van a donde quieren. Sí. Siempre Tiene como una inspiración en el medioevo. Claro, claro. Ese mundo lo crean y depende del mundo que creen, ya se quedan con esas reglas y esas normas. ¿Sí? Por eso es como que está bueno entender que uno puede hacer lo que uno quiera siempre y cuando siga sus propias reglas. Bueno, acá vemos una tipología de traje, ¿no? De vestuario, ¿sí? En este caso, vestuario de fantasía, ¿sí? Que es una tipología. Los vestuarios fantásticos son una tipología. Hay tipología, en este caso, objetual, ¿sí? Porque están trabajando sobre base de objetos, y en este caso zoomórfica, que quiere decir que la inspiración o el personaje son animales, pero también podría ser fitomórfica, que quiere decir que están basadas en las plantas, ¿sí? en vegetales, o pueden ser vestuarios realistas, como los veíamos recién, ¿sí? Esas son como categorías, ¿sí? O tipologías del traje, o pueden ser simbólicos, trajes simbólicos, como pueden ser los del teatro oriental, ¿sí? Que tienen una carga simbólica muy fuerte, que ya cada elemento, cada color en el teatro oriental de alguna manera simboliza algo dentro de su cultura. Entonces hay como distintas categorías o distintas tipologías de vestuario. Acá es la relación, ¿sí? Por ahí que tiene digamos, un vestuario, también uno tiene que pensarlo, por eso esto que decía Mechi recién, de siempre no pensarlo de manera aislada, no pensarlo como un fenómeno aislado al vestuario o a lo que sea, la escenotécnica que estemos trabajando, que sea nuestra especialidad, sino como un todo, ¿no? Siempre en contacto con mis colegas, ¿sí? Si yo soy el encargado de diseñar el vestuario, si tengo esa función, pues debo trabajar muy íntimamente relacionado con el escenógrafo, ¿sí? Porque la escenografía va a ser el marco que me va a contener mi trabajo, y con la cual tiene que dialogar el vestuario en cuanto a colores, en cuanto tal vez a forma, tal vez la forma se contradice, digamos, se contrapone a la escenografía, ¿sí? Puede ser que yo tenga una escenografía que es muy minimalista, muy sencilla, muy simple, y por contraposición
por una disposición, por un concepto que esté trabajando con el director, decida que los trajes deban ser muy recargados, ¿sí? O que sean, digamos, bien uniformes y se ligue bastante a lo que es la escenografía, ¿sí? Trabajar vestuarios minimalistas y escenografía minimalista. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta o qué otra cosa va a tener en cuenta el escenógrafo? Es muy probable cuáles son las dimensiones, con qué tipo de objeto va a trabajar la escenografía. Tal vez si la escenografía tiene elementos que sobresalgan muchísimo, puntas o pendientes o muchas escaleras, bueno, ¿cómo va a ser lo que yo voy a tener que pensar como diseñador para no enganchar los trajes o saber que voy a tener que usar géneros fuertes porque pueden engancharse y no se tienen que romper? Digo, siempre ese diálogo Ariel, me constante. parece que justo se te cortó. Upa. Volví, no, estaba bien. No, estoy presentando de nuevo, pero se cortó en un segundo. Estabas diciendo de la relación con la escenografía. A ver, ¿querés que lo retomemos? Sí, lo último, fue en 2 segundos. Ah, dale. Espera. Retomo ahí. Sí. No, decía que, por ejemplo, en cuanto a la fuertes, más o menos. Después de que dijiste los géneros fuertes, voy a tener que usar géneros fuertes. Siempre tengo que... Entonces, siempre ese trabajo en relación con el otro profesional es muy importante, ¿sí? También con el iluminador, ¿no? Lo que decía también Mechis, los textiles, digamos, los pigmentos con que están teñidos los textiles responden a la teoría, digamos, del color pigmento, mientras que la iluminación responde a la teoría del color luz. La teoría del color luz, de alguna manera, va a modificar, ¿sí? O la luz va a modificar de alguna manera la pigmentación de acuerdo a la tonalidad que utilicen los filtros de la iluminación. Entonces, todo eso yo lo tengo que pensar. ¿Cómo piensa la iluminación? Tal vez los iluminadores son, digamos, si bien empiezan a trabajar juntos, empiezan a pensar el diseño ya cuando están prácticamente todos estos lenguajes trabajados, es decir, cuando ya la escenografía ya está trabajada, ya ha sido trabajada, ya ha sido pensada, el vestuario también. Entonces ellos adaptan de alguna manera la iluminación de acuerdo a un concepto, a lo que quieren trabajar, a lo que se quiere trabajar, a los colores de la escenografía y a los colores del vestuario. Por lo general lo trabajan de esa manera. Yo tuve una experiencia hace unos años con la obra Pantaleone, que la obra era una obra de máscaras y la máscara es bastante pronunciada hacia adelante. Entonces lo primero que tuvimos que definir, lo primero que definimos fue que iba a ser máscara, ¿no? Pero antes de definir el vestuario y la escenografía, tuvimos que definir la iluminación, porque el problema que teníamos era que no se nos veía, si la iluminación era, digamos, cenital, frontal, la boca. No se nos veía la boca, y se nos borraba la pera, y entonces era súper complejo eso. Tuvimos que definir primero toda la iluminación, para después pensar en el espacio, la escenografía y después el cuerpo y el vestuario. Sí, fue una vuelta de rosca interesante porque por lo general se hace como vos decís, que el iluminador o iluminadora llega un poco al final. Pero está buenísimo cuando pasa al revés porque te permite darle la vuelta, que está bueno, porque la iluminación tiene que tener un rol también. Sí, no, está buenísimo, qué interesante ver ese partido que tomaron, digamos, de trabajar ese condicionante como algo muy, también muy, muy importante y muy fuerte. Bueno. Y después acá, a razón de lo que vos decías del espacio, que bueno, la importancia de esto de trabajar en conjunto, también no solamente esto de si tiene algo con que puede romper el vestuario, sino primero, bueno, la comodidad o la incomodidad del actor o de la actriz, que eso es súper importante para la acción, y también, por ejemplo, el espacio que tiene para recorrer el lugar. Si tienen que entrar y salir por una puerta pequeña, no le podemos poner un miriñaque gigante porque no va a poder entrar y salir a la escena.
Claro, Entonces, por eso ahí, digamos, esta relación de trabajar sí íntimamente con el diseñador de escenografía. Muchas veces son la misma persona, ¿no? sí. Diseñador de escenografía y vestuario. Bueno, nosotros dos hacemos eso, ¿no? Yo Sí, todas las veces que hago vestuario, o no, ponele que no haga la escenografía, pero estoy ahí con la nariz metida, es porque la es escenografía. indispensable que estén juntos. Exacto, exacto, exacto. Ahora, en la última hora que estás estrenando vos, no hiciste escenografía, hiciste eso, estás haciendo No, vestuario. no, hice solamente vestuario y bueno, pero se trabaja también así de Claro, manera muy súper conjunta. vinculado. Sí, súper, súper, súper vinculados. Sí, sí, es que son áreas que no pueden estar desvinculadas. Sí, el diseñador sonoro también, porque hay un diseño sonoro que utiliza parte de la escenografía o que supo utilizar la escenografía también para generar sonido. Es muy interesante en ese aspecto, porque Bueno, si ya que bien no estamos, está. contales a los chicos del chivo, tirarles la Sí, hora. no, es una obra que estamos realizando en un teatro de acá de Córdoba que se llama La Chacarita. Sí, es como la primera, una de las, sí, creo que la primera obra post cuarentena. Ha habido otras, pero han sido reposiciones, en cambio este es un estreno, y se trabajó, bueno, nos cortó justamente la pandemia, nos cortó el proceso de ensayo, y bueno, se decidió estrenar ahora, y fue justo todo ya, si bien ya estaba pensada la escenografía, el diseñador sonoro empezó a trabajar cuando se retomó los ensayos con los elementos que propone la escenografía, que no estaban pensados como elementos sonoros, sino que surgieron de la materialidad y bueno, él lo supo aprovechar. Eso es lo interesante también en los procesos, cuando las búsquedas, o, digamos, cuando los hallazgos salen de los ensayos, ¿no? Aparece algo en el ensayo y se capitaliza, el director lo sabe capitalizar, o la directora en este caso, lo sabe capitalizar y lo pone en beneficio del espectador, y eso es lo interesante, ¿no? De estos Es por eso que procesos. estos lenguajes escenotécnicos es sumamente importante que aparezcan desde el comienzo, desde el germen. Uno no puede solamente empezar a actuar, empezar a ensayar solo con el texto y no. Desde entrada uno tiene que ir ya llevando algo de vestuario, ya probando algo de luz, ya probando algo en el espacio, porque si se incorpora al final, queda así, desvinculado, raro, puesto así, pegado como... Se nota que está puesto al final, se nota. Y queda Exacto. Bueno, raro. eso me pasó con un proceso de escenografía y un proceso importante, un proceso muy a nivel profesional para trabajar para el Teatro Nacional Cervantes, en el cual los presupuestos, digamos, la economía no ayudaba porque la escenografía fue una de las últimas cosas que se hicieron y nunca le pudo probar el director, nunca pudo utilizar lo que yo había pensado como dispositivo escenográfico, nunca los pudo incorporar a la acción. Entonces quedaron como elementos aislados, del cual se utilizó uno solo, lo demás lo utilizamos como para distribuir por el espacio y se arruinó lo que se pensaba de la escenografía, lo que había pensado de la escenografía, pero ya era tarde cuando llegaron los Claro, elementos, cuando se pudieron concretar, cuando hubo el dinero para construirlo, ya era tarde para las propuestas de acción de los actores. sí, qué bajón porque en realidad, Sí, o sea, vos estabas pensando en una propuesta para que el actor pueda incorporar y no tuvo tiempo de... claro, Bueno, eso es muy común. muy poco, Sobre todo, se utilizó muy poco porque utilizaron nada más que un solo módulo, eran unas cajas que simulaban cajas de embarque y eso era para jugarlo, para abrirlo, para hacer bastidores, etc. Digamos, tenía como una claro, múltiple función, pero al director al no tenerlos no pudo incorporarlos. qué Así que pena. bueno, Bueno, eso son, pasa son las mucho, cosas. sí pasa mucho en el, o sea, en el Teatro de Córdoba hay mucho más nivel de profesionalismo, pero pasa mucho cuando estamos estudiando, ¿sí? Que las escenas vamos muy focalizados en el texto, o muy focalizados en la acción, o muy focalizados en el cuerpo, y nos olvidamos de lo escénico, del vestuario, de la luz y de la potencia que eso tiene de potenciar la imagen o de eh, bajarla, digamos. Entonces, está bueno que como estudiantes ya empiecen a incorporar siempre estas herramientas. Perdón, no te interrumpo más, siga.
No, no, bien, bien, bien. Este es básicamente un poco acá el proceso de diseño, ¿no? Siempre comenzamos con encuentros con el director, ¿sí? Lo primero que un director nos convoca para trabajar, ¿sí? Discutimos la idea, cuenta la idea, y a partir de ahí empieza justamente el proceso de primero analítico de un diseñador, si es trabajar con un texto, ¿sí? O con una idea del director, puede ser un texto escrito previamente o puede ser una idea del director que quiere hacer una creación colectiva, y uno empieza a trabajar, empieza a analizar y empieza a desmenuzar ese texto, ¿sí? Después, bueno, va a trabajar qué estética, si va a ser de época, si va a ser actual, etcétera. Digamos, empieza para seguir investigando, ¿sí? Dentro de lo analítico y de la búsqueda de inspiración, ¿sí? Empieza a buscar, o sea, el director también nos puede proponer, a ver, mira, yo quiero que todo esto esté trabajado en colores fríos o en colores cálidos, ¿sí? Que haya determinados elementos. Bueno, todos esos criterios también uno los tiene que tener en cuenta como diseñador. ¿Mm? Empieza a estudiar cómo son los personajes en la fase analítica también, empieza a estudiar cómo son, qué características tienen, características físicas, ¿sí? O psicológicas que puedan llegar a incidir en el diseño. Hace como una búsqueda de lo que van a ser los textiles que puede usar o documentación sobre lo que puede llegar a utilizar. Empieza busca imágenes de referencia bueno, ahora en internet, en una época era en revistas, en bibliotecas, ¿sí? En cuadros, ahora hay muchísima imagen en internet, así que uno hace búsquedas que tengan que ver con la estética que propone el director o que quiere el director, ¿sí? Entonces si dice, bueno, vamos a buscar, quiero trabajar todo, quiero atmósferas como muy frías, etcétera, ¿sí? Bueno, empiezo a buscar esas imágenes, ¿sí? Vestuarios o indumentaria, si depende de una época, la busco y la voy pegando como imágenes de referencia y las voy teniendo y las voy guardando. Tengo por ahí algunos ejemplitos después para mostrar. ¿Sí? Empiezo a realizar bocetos, ¿sí? Dibujos, ideas que van desde un cuadernito que puedo tener, una bitácora, un cuadernito. Yo trabajo, a mí me gusta trabajar en hojas lisas, ¿sí? Tengo cuadernitos lisos, y empiezo a crear, ¿sí? A trabajar en función de lo que, lo que son los personajes. A veces estoy en un lugar y se me ocurre una idea, agarro un papelito que no tiene nada que ver con mi bitácora, vengo y lo pego después. Digo, de esa manera trabajamos los diseñadores, sean de escenografía, de vestuario o de objetos. Realización o búsqueda de vestuarios primarios. Muchas veces, como decíamos recién, necesitan los actores empezar a ensayar en función de lo que puede llegar a ser su vestuario, ¿sí? De lo que puede llegar a quedar. Entonces buscamos vestuarios similares, ropa similar, como para que vaya acostumbrándose a ciertas acciones, a ciertos pesos, a ciertos elementos que después van a estar ya directamente confeccionados y creados. Bueno, todo esto, la realización definitiva, ¿sí? Cuando ya se realizan, siempre hay pruebas previas del actor para que la prenda le quede cómoda. Ojo con esto, puede ser que la prenda le tiene que quedar cómoda, aunque a lo mejor el vestuario es un vestuario para que se vea que el actor o que el personaje está incómodo, ¿sí? Pero la prenda tiene que ser cómoda para el actor, para que el actor pueda de alguna manera interpretar de que eso le pesa, ¿sí? Pero la ropa o la confección tiene que ser cómoda, no tiene que tirarle de ningún lado, no tiene que molestarle en ninguna parte. Entonces, eso sí, pero puede representar algo que al personaje le es incómodo, ¿sí? Se trabaja muchas veces con algo sucio, con cosas que parezcan sucias. Y finalmente, digamos, se pueden hay que reparar, hay que estar atentos siempre a que el uso lo va desgastando y hay que, bueno, estar atentos. Pasa lo mismo también con la escenografía, hay que siempre estar atendiendo a que esté siempre bien para la escena.
Bueno, y acá hay unos ejemplos, esto lo podés explicar vos, Mechi, que vos has participado de esto. Sí, este es un evento muy grande que sucedió en el año 2012, que fueron los 400 años de la universidad, y que teníamos que, en distintas áreas, era un evento enorme, pero enorme, 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 que duraba muchas horas y terminaba como en un recital. Y tenía cierto hilo conductor, como una especie de historia, pero más que nada un recorrido histórico cerca de la historia de la universidad. ¿Sí? Entonces había unos jesuitas que después contaban Gracias. ahí están los jesuitas, y después contaban, digamos, la historia de la universidad desde la reforma universitaria, que es seguramente lo que han estudiado ustedes ahora hace unos días, y bueno, el golpe de Estado militar, cómo los estudiantes y los obreros formaban parte de la historia universitaria, bla. El desafío fue eso, ¿no? Generar distintos personajes que fueran relatando esta historia. Todos los personajes eran acróbatas, entonces esto que dice Ariel de la comodidad tenía que ser como súper imprescindible, y lo más difícil fue tratar de hablar específicamente con cada acróbata a ver qué era lo que hacían. Porque, por ejemplo, había mallas de los acróbatas de piso que podían ser de lycra, por ejemplo. Pero los que hacían tela no podían tener mallas de lycra porque se resbalan. Necesitaban de algodón. Entonces, a ver, del vestuario dependía la vida de una persona, porque estaban colgados de una tela a 20 metros de altura. No tenían ni red de seguridad ni nada, o sea, era como una especie de circo, ¿no? Entonces teníamos que estar muy atentas de cómo era esa confección, y también si le ponemos un pantalón que le tire para hacer algún tipo de movimiento, también podía jugar en contra de su propio cuerpo. Entonces, bueno, no, fue un trabajo muy interesante porque aparte hicimos más de 300 vestuarios en 2 meses. Una locura, una locura. Pero bueno, estuvo re lindo, re interesante hacerlo. Bob Wilson. Bueno, Bob Wilson, otra vez. Bob ¿Googlearon Bob Wilson. Wilson? Si no googlearon Bob Wilson, ya. Pongan stop el video y googleen Bob Wilson. Bueno, Genio. acá hay como también, digamos, sí, él trabaja muchísimo con este tipo de propuestas escenográficas muy minimalistas, ¿no? Donde trabaja muchísimo el lenguaje de la luz también. Y fíjense, si bien los vestuarios tienen una época o tienen líneas de una época, no son 100% realistas y de alguna manera también están como dialogando un poco con la escenografía en cuanto a paletas, ¿sí? Algunos llevan algún contraste, pero es un contraste casi nulo, ¿no? No es un rojo que va a contrastar 100%. Entonces, trabaja, digamos, Bob Wilson muchísimo este tipo de propuesta. Acá hay otra imagen de Wilson. Me encanta cómo trabaja los fondos a nivel escenográfico. Sí. Los fondos de luz son muy característicos de él, y es como que le dan una idea como medio de cuadro, de plano, de no lugar, ¿no? Como una cosa medio infinita. Sí, de infinito. Sí. Bien. Bueno, y finalmente para completar, digamos, para completar la clase de hoy, llegamos a lo que es el maquillaje, ¿sí? Y la máscara, que pueden complementar el traje, el vestuario, en la figura del actor. Es otro de los elementos, y aparte es otro de los elementos que puede transmitir, o que es un lenguaje expresivo que puede ayudar en la significación, ¿sí? Tanto el maquillaje como la máscara. La máscara en el teatro puede ser ha sido utilizada a lo largo de la historia de diversas maneras, ¿sí? Desde la función de ocultar o como disfraz, ¿sí? Tenemos esta idea también de la máscara festiva, ¿sí? La máscara del carnaval, pero también, por ejemplo, lo que hace al esconder el rostro, ¿sí? Lo que hace es quitarle información al espectador. Y el actor de ese modo se ve obligado a trabajar más con su cuerpo, a generar mayor expresividad. De hecho, bueno, no sé, hay ejercicios
para justamente trabajar con máscara, que se llama ejercicio de máscara neutra o la técnica de la máscara neutra, en donde se utiliza justamente para que el cuerpo cobre mayor expresividad, ¿sí? También otra función es generar no generar ilusión, ¿sí? Y establecer un cierto distanciamiento. Esto hace que el personaje no parezca real, ¿sí? ¿Cuál es la función en ese caso de la máscara? Que el espectador no se identifique 100% con el personaje, ¿sí? Esa es una también de las funciones cuando se usa la máscara con esta intención de distanciamiento. Bueno, acá hay una serie de ejemplos de máscaras de diversas facturas, ¿sí? De diversas funciones, máscaras venecianas. Lo que hace también la máscara es estilizar y amplificar, va a deformar o va a regenerar, digamos, la estructura del rostro. Le va a dar una caricatura, le va a dar, digamos, el diseño que nosotros querramos que tenga esa máscara, pero no va a ser exactamente el rostro del actor, ¿sí? Sino que vamos a dibujar, pero a partir de un elemento, un rostro de un personaje. Hay un grupo que se llama Cirulaxia, que creo que hemos hablado, que tienen una obra ellos que se llama Con bombos y platillos, en la cual, bueno, hablan de Juan Moreira y los personajes de pronto usan medias máscaras, los actores, digamos, usan medias máscaras para representar personajes, y esas medias máscaras tienen como cierta característica de los personajes de Molina Campos, ¿sí? Que son esos personajes de los almanaques del principio del siglo XX, medio del siglo XX, que son gauchos, con caras, con narices muy raras. Bueno, ellos han tomado esa imagen y las han puesto en las máscaras, ¿sí? Para generar la caracterización de esos personajes. Bueno, y actualmente mantiene relaciones estrechas con la mímica, con la apariencia global del actor y con la plástica escénica. Es decir, es un elemento también que debe ser pensado, ¿sí? Para contribuir a lo que es la puesta en escena general, ¿sí? Y, digamos, con todo lo que es la totalidad de la puesta en escena. El maquillaje, ¿sí? Que contribuye a la caracterización del personaje, también es otro de los elementos que va a transmitir o que nos va a dar sentido en una puesta en escena. Dice, para los griegos cumplía una función ritual, o sea, desde los orígenes básicos del teatro como ritual, ya va a tener esa función, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, en el caso de la máscara, acá hay una mezcla con lo de la máscara. El actor en Grecia trabajaba detrás de una máscara y se lo llamaba hipócrita, ¿sí? De ahí viene la palabra, y eso quiere decir el que trabaja detrás de la máscara, o el que está detrás de la máscara, o el que actúa detrás de la máscara. La máscara viene, el maquillaje, la máscara viene a ser una proyección de ese maquillaje que tenía función ritual al comienzo, y bueno, después los griegos van a desarrollar el trabajo con la máscara. El maquillaje, en la actualidad, el teatro japonés, como el katakali o el kabuki, lo siguen utilizando, pero con una función simbólica y digamos, con una función ritual y una función simbólica también, porque tienen determinados colores que significan determinadas características de un personaje, por ejemplo. También podemos hablar, digamos, de la función histórica, de la historia del maquillaje, que tiene, digamos, como su apogeo, básicamente, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en que se usa de manera como muy desmesurada. Desde ese momento,
prácticamente hasta la actualidad, el maquillaje es un elemento social que el teatro lo toma desde ciertas funciones, tanto resaltar lo social de un personaje, como puede ser, no sé, una actriz que hace de una señora bien, de una señora de clase alta, y se pinta de determinada manera. Siempre ese maquillaje puede ser un poquito más exagerado, pero tiene la función social llevada a la escena. Y después ese maquillaje ha pasado por distintas etapas, ¿sí? Hay maquillaje, digamos, las distintas etapas, puede ser el maquillaje del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, que era un maquillaje completamente blanco, ¿sí? Y que incluso las mujeres se colocaban polvos de arroz en la cara, ¿sí? Y que aparte, bueno, utilizaban otros elementos para que se vieran más blancas, ¿sí? Y que tenía que ver también con una función de el maquillaje como algo de la clase burguesa, o de las clases altas, de no demostrar que esa persona, en este caso esa mujer, trabajaba al aire libre. Entonces, justamente lo que hacía era demostrar la clase, ¿sí? Porque si aparecía como bronceado, con un leve tono, era señal o signo de que era una persona de clase inferior. Es interesante pensar en, sí. Cuando hablamos de esas cosas históricas, a mí me hace pensar muchísimo en esto de los criterios de belleza de la época y cómo, trasladado a la época actual, al final estamos todos siempre atravesados por esos criterios de belleza. Entonces, cuando decimos que algo es lindo o que algo no es lindo, que o una mujer es linda o un hombre es lindo, nos estamos refiriendo al criterio de belleza y a los cánones de belleza actuales. Entonces, no nos podemos, digamos, la estética siempre está determinada por la época, ¿no? No nos podemos poner, o sea, digo, en esa época quizás una mujer muy blanca y con bastantes kilos de más para la época actual y súper redonda era la persona más bella. Y cuando hoy se usa todo lo contrario, el bronceado y la flacura son los cánones de belleza actuales. Entonces, es interesante ver, esto lo dejo para que nos sigamos pensando de qué realmente nos gusta y hasta dónde es que nos gusta y qué hay de lo social en eso, ¿no? Como no somos seres que, ay no, a mí siempre me gustaron las rubias, flacas, altas y con el pelo, con la cara bronceada, no, eso es lo que ese es el canon social, ese es el estereotipo de belleza. Pero bueno, es interesante eso, ¿no? Como preguntarnos cómo es la belleza y qué es la estética y qué es lo lindo y qué es lo feo. Bueno, es una pregunta que me parece interesante hacerla porque se la van a hacer desde hoy hasta toda su vida si deciden ser artistas. Y lo importante, por ejemplo, es pensar, digamos, también en el maquillaje, digamos, la historia de esto, del maquillaje, la historia del vestuario, sobre todo estas cuestiones que van más exteriores en el cuerpo del actor, es pensarlo en términos digo, si tengo que hacer justamente un personaje, ¿sí? Si es una chica que tiene que hacer un personaje, o un chico que trabaje un personaje representando una mujer del siglo XIX, ¿sí? En Inglaterra o también en Argentina, o digamos, donde se seguían los cánones de la época victoriana, saber que el maquillaje que voy a tener que diseñar tiene que ser un maquillaje claro, muy claro y muy blanco, ¿sí? Y si ese actor, esa actriz, de pronto vino del Caribe, bueno, ¿cómo hago para que vino del Caribe de vacaciones, cómo hago para ayudarlo a que ese personaje se vea realmente como fue pensado, ¿sí? Bueno, otro inconveniente similar en ese sentido son los tatuajes. Bueno, no sé, vos te habrás cansado de tapar tatuajes o de diseñar vestuarios para tapar tatuajes. Para tapar tatuajes, sí. Yo he hecho tanta cantidad de parches y de volados y de cosas para tapar tatuajes que es como, si van a ser actores, no se tatúen. Sí, es como muy complejo. Para el maquillador, el vestuarista, resolver porque se tatúen en lugares. Tengo un amigo un alumno de la facultad que tiene un tatuaje, él ama el teatro, pero se ha tatuado acá en el cuello, en la parte bien del cuello, y cuando lo vi dije,
Perdón, entonces, bueno, porque realmente nosotros, digamos, como maquilladores, yo también me gusta muchísimo la parte de maquillaje y he hecho trabajos de maquillaje. eh, es un gran problema al momento de tener que maquillar tatuajes. A ver, se puede Vienen tapar, sí, vienen los pero son maquillajes, vienen los carísimos, maquillajes para son tapar, pero carísimos. son carísimos. Son carísimos, carísimos. Y a veces uno puede perder un trabajo por una cosa tan problemática, ¿sí? A mí me fascinan En eso de los tatuajes. perder, sí, a mí también me gustan, pero en eso de perder el trabajo no es por una cuestión de prejuicio que va a decir, vas a una oficina con tatuajes y no te contratan. No tiene No, nada no, que ver no, con no. eso, tiene que ver con que tenés que hacer de María Antonieta, y María Antonieta no podía tener tatuajes. Y no puedo gastar en mi obra un presupuesto de 2.500 pesos por función para tapar los tatuajes de la actriz. Entonces, sí, pueden llegar a perder trabajo por tener tatuajes. Así que tengan Es cuidado, complicado. Es es complicado. complicado. Igual yo sé que ahora hay unos tatuajes alucinantes, muy hermosos, y todo el mundo está copado con eso, así que bueno, no sé, no le vamos a decir que no lo hagan, pero Todo un temita para. Bueno, eso lo podemos charlar ahí en la clase, sí, en las consultas. Podemos hablar de debate, armar debate. Bueno, en bueno, los años 60 dice también el cuerpo, digamos, vamos a empezar a ver el cuerpo fuera de los tabúes habituales, ¿sí? Que tuvo, estamos hablando de 1960, hasta ese momento, digamos, el cuerpo era como un elemento prácticamente tabú y bueno, con todo el pensamiento de la sociedad hippie, eso empieza a verse de otra manera el cuerpo, y el cuerpo empieza a ser también un soporte, ¿sí? Para experiencias, tanto escénicas como performativas, y empieza a ser maquillado y se empieza a indagar también en lo que después va a ser conocido como el body painting, ¿sí? Bueno, acá hay unos ejemplos hermosos de este arte, ¿sí? A veces en las puestas, a veces son puestas, a veces son elementos, digamos, de performance y otras son eh, eh, puestas para teatro o maquillaje o para danza. también hay mucho para fotografía. Sí, sí. Body painting trabaja mucho más con fotografía que con los... Hay un Hay una programa, actriz, sí, en Netflix hay uno que se llama Skin Wars. Está sí, buenísimo. Todo es todo body painting. Muy interesante. hay una artista plástica de acá de Córdoba que se llama Claudia Lange, que ella su tesis de artes visuales la hizo justamente sobre el body painting o body art, en donde, bueno, el soporte justamente era el cuerpo y los registros fotográficos que tiene de cada parte, si ella fotografía este codo, bueno, y fotografía la mano con puesta sobre el hombro, generaban formas tan variadas visualmente, ¿sí? Cuando se registraba en fotografía, que es alucinante su trabajo, ¿no? El registro fotográfico de su cuerpo pintado, de las partes de su cuerpo pintado. ¿Sí? O el cuerpo en determinadas posiciones, flexionado, extendido, ¿no? Entonces, cómo cambia en función de cómo se expone el cuerpo pintado. Es alucinante ese Buenísimo. test. Sí, bueno, y hay distintas experiencias, bueno, juegos visuales, ¿no? Hechos a partir de la pintura corporal. Este es genial. Son trampas al ojo, ¿no? Son casi prácticamente experiencias, digamos, Ilusiones ópticas. de ilusiones ópticas. Este, Y bueno, digamos, la caracterización es pensada, es trabajada, es todo digamos, prácticamente, es una disciplina. El maquillaje, digamos, es una disciplina en sí mismo, es una de las... En realidad, en nuestra carrera, yo lo trabajo en tercer año junto con vestuario. Es muy poco el tiempo que tenemos para dos objetos de estudio que abarcan tantas cosas, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Y siempre se va a trabajar en función, bueno, el maquillaje pictórico de las luces y las sombras, trabajando la técnica pictórica como cualquier pintor trabajaría generando la idea de que lo más claros
avanza, ¿sí? Lo más oscuro hunde, ¿sí? O retrocede, y de esa manera se va a trabajar efectos de este tipo, ¿sí? Efectos de caracterización. Acá, si no me equivoco, puede haber tal vez una prótesis. Fíjense, este efecto acá es todo pintado, digamos, es todo pictórico, en donde todo esto que es más oscuro se ha producido una profundidad mucho más que en esta parte, que es más clara, como que va saliendo el cuerpo, y parece realmente que tuviese una perforación, un orificio. Es excelente este trabajo. Y bueno, esa es la base del famoso truco, la famosa caracterización para hacer el envejecimiento, ¿no? Que es todas aquellas partes que se deprimen, deben ser pintadas de manera oscura, y todas aquellas partes, y si pintamos partes oscuras, las que están a los costados, ¿sí? O las que están en los laterales de esas partes oscuras, deben ser pintadas con tonos claros para generar esa profundidad, ese hundimiento, y de esa manera se producen estas ideas de envejecimiento. Lo que me parece interesante de mostrar estas imágenes es que cuando nosotros las vemos así, seguramente ahora ustedes deben estar pensando, ¡qué trucho! No parece alguien viejo jamás en esta vida, y se renota que eso es maquillaje. Pero ¿qué pasa? Tenemos que empezar a diferenciar, y es súper importante diferenciar el maquillaje para teatro y el maquillaje para cine, porque el maquillaje para teatro requiere de una distancia y unas líneas, o sea, en la distancia no se ve. Si no se realizan las líneas de expresión así de fuertes, luego en la distancia se pierden, ¿sí? Estos dos maquillajes para cine no funcionan porque se ven así, ¿no? Como truchos, se ven, evidentemente no funcionan. Ahora, para teatro no funcionaría si fuera más sutil, porque la distancia y la iluminación borra un montón el maquillaje. Entonces tienen que ser muy exagerados. Por eso es que los ponemos como ejemplo, porque lo que estamos viendo es maquillaje de caracterización para teatro. Para teatro. Hay otras técnicas que se trabajan con látex o con unas líneas mucho más sutiles, ¿sí? O con más juego de oscuro y de luz y sombra, pero nunca para cine se trabaja este tipo de técnica, ¿sí? Exacto. Sí, un ejemplo claro es como es en el Chavo, en la serie El Chavo del Ocho, las arrugas de Doña Florinda, que siempre se notan que están pintadas, ¿no? Malísimo. Pero bueno, se juega con eso, ¿no? Con esa idea de que sabemos sí, que también tienen silla de tropó y no les importa nada. Sí. Bueno, y acá está el diseño, ¿no? Siempre se hace un boceto, siempre, ya sea para escenografía, para vestuario, para el diseño de maquillaje. Para el maquillaje se realiza el boceto, ¿sí? El figurín de la cara, en este caso, ¿no? Que da la idea, uno lo piensa para después transmitirlo y llevarlo al rostro del actor, actriz, modelo. Y bueno, al igual que en el vestuario, hay tipologías también. Las tipologías de maquillaje son exactamente las mismas tipologías del vestuario, ¿no? Aquellas que son de animales, o representan parte de una planta, ¿sí? O realistas, ¿sí? O simbólicos. Bueno, son todas las mismas tipologías, rigen para el maquillaje. O juegos como del body painting también, ¿sí? Ariel, te ves muy oscuro. Me veo muy oscuro. Sí. Ya no tengo más luz. Ahí mejor. Perfecto. Acércate un poquito quizás más a la fuente de luz para que... Estaba oscura la... Bueno. Ahí está. Son todos los juegos que hay con... Estos son del Cirque du Soleil, seguro. Por la maestría que tiene tanto Bueno, y lo que complementa siempre, uno tiene que acostumbrarse a pensar la totalidad del cuerpo, digamos, del personaje, es decir, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, pensar la caracterización completa, ¿sí? Desde si llevo una peluca, o llevo un tocado, o llevo un sombrero,
hasta la punta del pie, si lleva unas botas, si lleva zapatillas, si lleva zapatos con polaina, digamos, pensarlo absolutamente en su totalidad. Son personajes de carácter fantástico, tirando animales. Bien. Y esto es un boceto, ¿sí? Una plantilla para diseñar el maquillaje, ¿sí? Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a dar entonces la actividad que sugerimos desde desde esta clase, segunda clase, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tomar ese mismo boceto que hicimos para la clase 1 y vamos a inspirarnos en ese boceto para ahora pensar en un espacio. Y vamos a diseñar un espacio y a ese espacio le vamos a poner un personaje. Y entonces, a ese espacio le vamos a pensar una luz, a ese espacio le vamos a diseñar alguna escenografía, ¿sí? Pensamos en todo en términos de diseño, ¿no? Lo podemos hacer en un dibujo, lo podemos hacer en una maqueta, o podemos hacerlo en un espacio. Podemos agarrar el baño de nuestra casa, intervenirlo con telas, colgarle ropa, ponerle lo que querramos, o ir al patio, o ir a un parque, o ir a la cocina, intervenir un espacio que tengamos ganas de intervenir y le hacemos unas modificaciones al espacio y le sacamos una foto. Nos ponemos nosotros como personaje y vamos a tener un vestuario que esté de acuerdo con ese diseño. O sea, lo que vamos a hacer es hacer ese proceso de diseño que venimos viendo desde la clase 1 hasta ahora. En la clase 1 hacemos una composición y ahora esa composición la tridimensionalizamos y la volvemos espacial, ¿sí? Entonces, esos 3 elementos compositivos que me ayudaron a armar una composición bidimensional, ahora se van a volver tridimensionales. Entonces van a agarrar y van a diseñar un espacio y le van a sacar otra foto. Y esa es la segunda parte del práctico que se va a completar con la tercera parte que la vamos a completar en la tercera clase. ¿Se entendió la cosita? Sí, se entendió perfecto. Por lo menos yo lo entendí. No se olviden que ahora esto que era bidimensional se tiene que transformar en algo tridimensional. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una línea, ¿sí? Que en la bidimensión es justamente una línea, ¿cómo lo llevo yo a la tridimensión? No sé, será una sábana que atraviesa el espacio, digamos, el espacio que he elegido. No tiene que ser un espacio muy grande, ¿no? Un espacio que puedan... Por ahí lo interesante sería que ustedes tengan un espacio con el cual puedan jugar con la luz, por ejemplo, con la iluminación. Entonces, si yo lo hago por ahí en un parque o en un lugar, la luz natural va a influenciar o va a decidir más, digamos, va a ser tan fuerte que se va a perder este aspecto de poder explorar la luz, ¿sí? La iluminación, mejor dicho. Pero por eso también pensemos qué elemento, no sé, si era un punto, cómo puedo hacerlo tridimensional, cómo puedo llevarlo a la tridimensión, desde dónde dónde lo cuelgo, si tengo que colgarlo, porque realmente va a tener que estar en alguna posición en ese espacio tridimensional, ¿sí? Como dice Mechi, puede ser tanto intervenir un espacio en nuestra vivienda, donde estemos, o podemos trabajar en una caja, ¿sí? Lo ideal sería pintarla por dentro, digamos, si una caja de zapatos, una caja de galletas corta, pintarla por dentro del color del fondo que ustedes han pensado también la composición. Eso tiene que ver cómo traslado lo bidimensional que estaba en un papel a la tridimensión, ya sea desde una maqueta o interviniendo directamente en el espacio. Y lo interesante que se propone acá también es meterme yo también, si puedo, obviamente que si lo hacen en una caja ya va a ser muy, muy complicado, pero si yo puedo meterme en el espacio y me ilumino o pongo una fuente de luz, por ejemplo, yo en este caso que tengo un problema con la iluminación, está empezando a jugar, es distinto a si yo lo tengo ahí frontal o si lo tengo ahí, fíjense cómo cambió, ¿sí? Así lo tengo frontal.
o si se va arriba, como decía Mechi. O qué pasa si la iluminación está planteada desde abajo, ¿sí? Que me va a dar, bueno, después ya lo van a ver cuando vean las estéticas, plantea algo mucho más expresionista. Entonces, esa es un poco la experiencia que tienen que hacer para esta segunda etapa que complementa la clase de hoy. En el caso de fotos. Sí, las fotos. En el caso de ambos trabajos, es decir, la primera foto ustedes tienen que poner redactar un mínimo, una mínima justificación de qué elementos usaron y cómo hicieron esa composición. Y en esta van a tener que hacer lo mismo. Cómo trasladaron ese trabajo bidimensional a la tridimensión del espacio. Si en el caso de que usen una maqueta o un dibujo, hagan un figurín chiquito y ubíquenlo como en un cartoncito o en algo, y ubíquenlo adentro de la maqueta de diseño de vestuario. Es decir, qué personaje con qué vestuario iría en ese espacio que ustedes han pensado de acuerdo a esa inspiración primaria de esa composición bidimensional que hicieron de la actividad número 1. Y en cada actividad tienen que ir desarrollando apenas un justificativo chiquito, cortito, de cómo fueron los elementos compositivos y cómo esos elementos compositivos se volvieron tridimensionales en este espacio. Bueno, igualmente tenemos el horario de consulta para resolver todas las dudas que tengan, o incluso conéctense para charlar de estos temas que a nosotros nos encanta. De hecho, nos estamos yendo de hora y nos colgaríamos toda la vida entera hablando de esto, porque ambos somos unos apasionados de esta área y lo que más amamos es hablar de teatro. Así que los esperamos con ansias en esas consultas. Si no tienen nada más que decir. No, nada más. Estamos en Río ahora. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la escucha, como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por bancar. Gracias por tener la paciencia que hay que tener en la virtualidad. Y bueno, nos vemos en el horario de consulta. Gracias. Chao, chao.